Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de Sabel Castro. Ella es coordinadora de Transdrama. Viene a hablarnos precisamente de lo que significa Transdrama y por qué arrancamos a partir del mes de octubre. ¿Cómo estás, Sabel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, háblanos, ¿qué es Transdrama? ¿De qué estamos hablando? Es un encuentro de experimentación dramatúrgica y creación escénica. Esto quiere decir que en este encuentro tenemos talleres para aprender a escribir teatro, y tenemos mesas de reflexión para aprender a pensarlo o hablar de teatro. Tenemos un espectáculo invitado de Fabio Rubiano, que viene de Colombia, para aplicar esos conocimientos tanto al análisis como a la práctica, a partir de lo que ellos nos van a enseñar en cada uno de estos talleres, que son de distintos géneros y tienen como distintas visiones sobre el teatro, las más actuales, las más rebeldes, digamos, polémicas, controversiales en el caso del cuarto encuentro. ¿A raíz de qué surge Transdrama? ¿Cuáles eran las necesidades que se tenían que cubrir que no estaban cubiertas? Ese es el cuarto encuentro, como ya lo mencionaste. Es una iniciativa privada que surge de la idea de Silvia Ortega Betoretti, que es la directora de Transdrama, por traer referentes. Ella como guionista sentía que le hacía falta a México tener un panorama más amplio sobre la escritura de teatro, y entonces empezó a organizar que los referentes de otros lugares vinieran a dar, simplemente a compartir otras visiones y salir de lo ya conocido. Como que un momento se sintió que ya todo estaba muy cuadrado y ella quiso como ampliar el horizonte, digamos. ¿Cómo van a estar involucrados? ¿Qué vamos a podernos encontrar en Transdrama a partir del mes de octubre y dónde se pueden inscribir? La convocatoria para los talleres ya está abierta en transdrama.org, y los que quieran tomar talleres, ahí están todos los requisitos. Es importante que manden su información cuanto antes porque el cupo es muy limitado. Pero los que no se inscriban a talleres por cualquier cuestión, habrá clases magistrales con cada uno de estos talleres que un poco hablarán de sus visiones, de sus trabajos y no sé, de lo que piensan sobre el teatro, el espectáculo invitado, como ya te comentaba, y una mesa de reflexión donde se hablará sobre cómo está el teatro en la actualidad, moderado por Martín López Brí, que es un gran dramaturgo mexicano, y eso, compartirán todos juntos sus visiones en esa mesa. Las mesas y las clases libres son entrada libre. ¿Cuánto durará este encuentro? ¿De qué fecha a qué fecha va a ser? Del 15 al 27 de octubre. Del 15 al 27, y ya están abiertas ahorita entonces las inscripciones. Sí, y cierra el 21 de septiembre. La convocatoria está abierta, cierra el 21 de septiembre. Pues muchísimas gracias, Sabel Castro, te agradecemos en el alma, y qué bueno, tú como curadora de teatro, que estés aquí con nosotros el día de hoy, te lo agradecemos en el alma. Muchas gracias.